¿Has leído al filósofo Juan Arana diciendo para los propagandistas católicos españoles la chorrada de que la ciencia es producto cristiano y que perder eso trae el retorno a los brujos? No lo he leído porque no leo filósofos. Ya sabes, los filósofos van a decir lo que sea o lo que les convenga o lo que puedan vender o lo que se les ocurra, porque no tienen que justificarlo. Precisamente viendo el otro día, no el otro día, viendo hoy mismo un artículo eh, que había sido eh, retractado de una de sobre el uso de la hidrocloroquina y la citromicina como tratamiento de la COVID y se había publicado en el International Journal of Antimicrobial Agents, la revista internacional de agentes antimicrobianos, se había publicado y ha sido retirado. Ha sido retractado, lo que se llama retractar, no me acuerdo cómo se puede decir, pero aquí lo tienen ustedes, completamente retractado porque resultó que es una mala investigación y punto. Entonces yo preguntaba, ¿no? Oye, ¿alguna vez en un journal de filosofía han retractado un artículo porque sea una chorrada o porque sea falso o porque sea falto de rigor? Yo creo que no. Entonces, pues no leo filósofos. Ese es el punto. Pero me decías que dice que la ciencia es un producto cristiano. No, la ciencia es un producto de la lucha contra el cristianismo y como conté en el vídeo de la ilustración, la aparición, sobre todo en Italia, de formas de gobierno no monárquicas abre la posibilidad de pensar el mundo de manera distinta. Y pensar el mundo de manera distinta es pensarlo de manera distinta en lo político, en lo social, en lo económico y en lo real, en lo material. Y la ciencia empieza a desarrollarse a contrapelo de la iglesia y la iglesia siempre se opone a la ciencia. Copérnico no publica su obra sino hasta poco antes de su muerte porque no es tonto. Sabe que si lo publica va a tener un lío con la iglesia. Y efectivamente, pues la iglesia tuvo un lío con el libro, pero Copérnico ya estaba muerto. Galileo se metió 9 años de arresto domiciliario por insistir en su herejía, su opinión de que el Sol era el centro del universo en ese momento. Luego descubrimos que incluso era peor la cosa. Ni siquiera nuestro sistema solar es nada dentro del concierto del universo. Bueno, eh, la Iglesia se ha opuesto a todos los avances científicos que puedan poner en duda los dogmas en los que salvajemente cree. Decir que es un producto cristiano es querer tapar el sol con un dedo de verdad. Voy a decir más, los propios científicos católicos han tenido que enfrentar el hecho de que tienen que creer dos cosas distintas a la vez. Y te pongo el caso de Lemaitre. Lemaitre es el que hace el cálculo de que si el universo se está expandiendo, como descubrimos, si hacemos la película para al revés, si echamos la película al revés, por así decirlo, o la grabación, el universo pues iría con pinitos. En algún momento dado estuvo todo el universo reunido en un puntito. Y en algún momento dado ese puntito empezó a expandirse y le llamamos Big Bang, aunque no haya sido una explosión, es una expansión. Y Lemaitre creía eso porque lo presentó, era lo que le decían las matemáticas y la física y el estudio de la cosmología, las ecuaciones con las que estaba trabajando. Pero por otro lado tenía que creer que en el principio fue el verbo y todo lo que dice el Génesis. Y desafortunadamente son ellos, los cristianos, los que tienen que hacer unos desfiguros y unas contorsiones mentales extraordinarias para tratar de conjuntar el conocimiento científico con sus dogmas y supersticiones. Pero esto porque el conocimiento científico les ha ganado la pelea. En el Islam no ha ganado la pelea. En el Islam había ganado la pelea la ciencia para si el siglo XII o XIII decidieron que lo único que valía era el Corán. Y lo único que vale en los países islámicos fundamentalistas es el Corán, no los descubrimientos científicos. Todo lo que hay que saber está en el Corán, por eso en las madrasas, las escuelas islámicas, solo se enseña el Corán.
Ahí está todo. Y estaríamos en las mismas como estábamos durante el medievo si la Iglesia no hubiera sido derrotada. No del todo, pero se le ha quitado el poder que tenía para impedir precisamente que conociéramos el universo. Así que no me cuente cuentos tu amigo, que filósofo tenía que ser Juan Arana.